Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos a su programa Brother to Brother. Les saluda como siempre Gerson Anaya, agradecido con Dios y con ustedes porque hacen presencia para este repaso de la lección. Así que vamos a comenzar, pero queremos antes recordarles de que está el programa Madrugando con Jesús de lunes, miércoles y viernes a las 5 de la mañana. Usted marca ese número de teléfono en pantalla, luego pone su número de PIN y usted puede así participar todas las mañanas de esa oración los días lunes, miércoles y viernes, hora del Pacífico, hora de aquí de California. Bueno, muchas gracias a todos los que dejan sus mensajes, a todos los que comparten, a los nuevos suscriptores y también gracias a aquellos, ¿verdad?, que se toman el tiempo también de poder dejar sus comentarios. Vamos entonces a comenzar y queremos recordarles que traigan por favor su Biblia, que traigan su lección y también algo con que tomar notas. Acompañan reverentemente, vamos a invocar el nombre de Dios en oración. Padre, queremos darle gracias primeramente por el don de la vida que nos da, pero rogamos, Señor, que perdone nuestros pecados, nuestras culpas, que nos limpie, Señor, y que nos haga actos para poder ser receptores, Señor, de este mensaje que usted tiene para nosotros. Que usted pueda abrir nuestro entendimiento, que nos pueda ayudar, Señor, a poder atesorar todas estas enseñanzas, pero sobre todo a poder practicarlas. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos, el título está en pantalla, El misterio del Evangelio. Y vamos entonces a poder leer ese versículo que viene en la introducción, el versículo de memoria, y ahora se va a encontrar en el capítulo 3 de Efesios. Y vamos a leer el versículo 20 y el 21. Así que si me acompañan, por favor. Dice de la siguiente manera: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Qué bonita lectura bíblica para comenzar esta lección. Y como podemos leer ya también Efesios 3, Pablo va a comenzar con un tema que ya había mencionado anteriormente. Y el tema es que los gentiles sean coheredores, miembros del mismo cuerpo y partícipes de las promesas, ¿verdad?, en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aunque eso hoy no podría causar tremenda sorpresa, hoy no podía ser ningún impedimento, déjenme decirles que en el tiempo, ¿verdad?, en que se está dando este cambio, no era tan aceptable, ¿verdad?, que los gentiles y los judíos se unieran para adorar a Dios. Era algo que parecía más radical, ¿verdad?, y sobre todo nuevo para muchos de esa época. Después de eso, el apóstol Pablo continúa con sus palabras inspiradas, ¿verdad?, mientras reflexiona sobre su pasión por predicar el Evangelio de Jesús a los gentiles. Porque Pablo sentía meramente una pasión. Y también estudiamos acerca de las dificultades que esto traía, ¿verdad?, para extender ese ministerio, dificultades que abarcaban un periodo incluso de prisión en prisiones romanas. Y además nosotros oímos del compromiso con el misterio central del Evangelio. O sea, en la iglesia los gentiles están en pie de igualdad con sus hermanos los judíos. Parece que nosotros vamos a leer cada una de estos pasajes, vamos a sentir el entusiasmo, ¿verdad?, por la iglesia y la misión cósmica que ésta tiene. También escuchamos nosotros a orar a Pablo, alabando a Dios, ¿verdad?, por expresar su gracia mediante
la iglesia. Y Pablo va a orar, va a dar alabanzas y va a expresar de su corazón todo lo que él siente y el agradecimiento que él tiene hacia Dios. O sea, en síntesis, nos unimos a Pablo en su pasión por el Evangelio. Por el Evangelio. Día domingo. Y el día domingo nos va a hablar acerca del apóstol Pablo a los gentiles preso. Porque aquí va a venir un tema, ¿verdad?, que se les va a presentar a los gentiles, o una noticia que les va a llegar a sus oídos, y entonces vamos a ver cómo lo van a tomar, pero cómo Pablo explica de que este es justamente parte del plan de Dios. Nosotros vamos a leer Efesios 3 y lo vamos a leer todo el capítulo para identificar uno o dos temas principales y también para identificar los aspectos importantes que Pablo va a mencionar aquí en Efesios 3. Si me acompañan, abra su Biblia, por favor. Efesios 3, versículo 1 en adelante dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es así que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una larga lectura, hermanos, pero es necesario, porque recuérdense que estamos estudiando y es necesario leer para mirar el contexto. Porque aquí podemos ver que Efesios 3 va a mostrar una estructura interesante. El apóstol Pablo comienza, ¿verdad?, en el capítulo con estas palabras: por esto les escribo yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a ustedes los gentiles. Cuando él va a escribir eso, vamos a entender, conforme vamos estudiando, por qué Pablo tiene que hacer o clarificar, ¿verdad?, de quién es prisionero. Porque después de que Pablo hace una pausa para lo que resulta ser una larga digresión centrada en su obra como apóstol a los gentiles, después del paréntesis que él va a hacer, señala un regreso al pensamiento original, al repetir la frase por esta causa. Y en los versículos 14 al 21, él va a presentar un informe de oración interrumpido,
sea que él presenta este informe de oración. Si leemos detenidamente del versículo 14 al 21, vamos a ver ese informe de oración. Entonces, en Efesios 3:1, regresando, él se va a identificar como prisionero de Cristo Jesús. Y su forma de sostener que, si bien vive bajo cautiverio romano, porque aquí es donde nosotros podemos entender lo que Pablo está transmitiendo a nosotros, los oyentes, ¿verdad? Los lectores y oyentes de las palabras. Pablo se identifica, si lo pueden ver, como prisionero de Cristo Jesús, y en una forma de ver bajo de quién en realidad está en cautiverio. Pero aquellos que lo miraban y que miraban nada más lo terrenal, lo superficial, podían ver, ¿verdad?, de que el cautiverio en el que Pablo estaba era un cautiverio romano, porque Pablo estaba bajo la autoridad del imperio romano. Pero ahora Pablo les va a explicar y nos va a explicar a nosotros que este cautiverio no es romano, sino que él es prisionero de Cristo Jesús, porque hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en la vida de Pablo. O sea, él le está explicando y les da a entender, miren, sí, ustedes me ven que estoy en una cárcel aquí romana, pero esta cárcel romana es parte del plan de Dios, porque él no es prisionero de Roma. Él claramente dicen allí, ¿verdad?, que él es prisionero de Cristo Jesús, e incluso lo va a repetir en el libro, en el siguiente capítulo, en Efesios 4, versículo 1, de esta manera dice: yo pues, preso en el Señor Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Fíjense lo que hace Pablo aquí. Pablo va a estar haciendo un énfasis y está queriendo que sus hermanos, ¿verdad?, o sus hermanos en Efeso entiendan de que esta cárcel no es para Pablo algo que le está sucediendo porque Pablo hizo algo malo, sino que esta cárcel que él está pasando es parte del plan de Dios, y él por eso repite: yo pues preso en el Señor. O sea, preso en el Señor. El hecho de que Pablo mencionara sus tribulaciones también y posteriormente sus cadenas va a sugerir que no está bajo un arresto domiciliario relativamente cómodo, sino que Pablo está en una prisión. Y saben que las prisiones en el siglo I y en un calabozo romano era algo difícil, porque el imperio romano no tenía prisiones, ¿verdad?, 5 estrellas. No tenían las cosas básicas para un preso. De hecho, los romanos ni siquiera tenían necesidad de tener prisiones. Si ellos agarraban a alguien, luego lo ejecutaban. No había no le daban tanta vuelta, ¿verdad? La cárcel únicamente se utilizaba como no un medio de retención de personas, sino un medio de castigo. Ese era el uso principal. Y estas cárceles eran algo horrible y terrible, ¿verdad? El olor, no había como ahora en las cárceles que hay un sketch, ¿verdad?, o un tiempo de comidas, un tiempo de recreo, un tiempo de ejercicio. No, estas cárceles sí era terrible. El que llegaba allí no le quedaba el deseo de querer regresar, ¿verdad? Porque la gente allí estaba en prisión únicamente mientras esperaban tantito, ¿verdad?, un juicio o esperaban también la ejecución. Y allí los presos, como se mantenían, era que ellos dependían de los familiares, de los amigos, para conseguir un poquito de alimento y para satisfacer cualquier otra necesidad que ellos tenían. Recuerdan que Pablo le escribe por ahí, más adelante le va a escribir a Timoteo, y le escribe y le dice que le traiga ciertas cosas, ¿verdad?, que está en la cárcel. Y ustedes van entendiendo lo que Pablo está sufriendo, y lo está haciendo por amor a la obra, por amor al evangelio. Y entonces las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional
de su reclusión entre los creyentes. Fíjese que la preocupación que Pablo tenía era qué iban a pensar los creyentes de él. Porque ser prisionero en esa época era una vergüenza. O sea, una vergüenza social extrema. En esa cultura, en el contexto de esa cultura en ese tiempo, el honor era algo valioso y la vergüenza eran algo significativos. Entonces Pablo quizás, ¿verdad?, sintió un poco de preocupación o temor de que algunos preguntaran, o sea, y se hicieran esa pregunta. Bueno, ¿cómo puede pues Pablo ser apóstol y mensajero de Cristo exaltado, pero si es un preso? Si es un preso cualquiera que está allí en las cárceles de Roma. Y por eso que él va a aclarar. Y entonces él reformula su confinamiento y va a ayudar a los creyentes a que ellos entiendan que todo este encarcelamiento, todo lo que está sufriendo, es parte del plan de Dios. Porque Él les dice que Él sufre por ellos y lo que parece ser una fuente de vergüenza, en realidad va a llegar a convertirse en la gloria para ellos. Él les dice ahí en Efesios 3:13. Y entonces, mirando esta situación de Pablo encarcelado y viéndolo como que todo es, tomándolo como todo, como el plan de Dios. Entonces, nosotros deberíamos de hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar en Dios y en sus caminos y en sus designios en medio de circunstancias que pueden ser muy difíciles? Es por eso que al leer estas lecciones, nosotros vamos a poder grabar en nuestra mente estas situaciones y el Espíritu Santo nos recordará cómo estos hombres, estos santos hombres de Dios, pudieron mantener la confianza en Dios a pesar de las circunstancias. Y eso es lo que Dios quiere poner en nuestros corazones. Que tengamos esa confianza en Él a pesar de las circunstancias que estemos viviendo hoy en día. Día lunes, el misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Por largo tiempo escondido, mis amigos, mis hermanos. Y aquí vamos nosotros a mirar que este misterio, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio? Pues, ¿qué misterio se le dio a Pablo? Porque allí lo menciona en Efesios 3:1-6. Y cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, Efesios 3:1-6, vamos a tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, Pablo escribe esta parte de la carta específicamente a los creyentes gentiles de los hogares e iglesias de Efeso. Hay que tener eso en cuenta. En segundo lugar, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, o sea, para beneficio de los creyentes gentiles. Esta administración o este misterio de gracia es la forma en que Pablo describe la comisión que recibió de predicar el evangelio a los gentiles. O sea, este evangelio de gracia de Dios, de la gracia de Dios. Y en tercer lugar, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el que ya ha escrito en la carta, el misterio de Cristo, según Efesios 3:4, ¿verdad? Y Pablo no desea que se le considere el inventor del evangelio, pero sí él reivindica un misterio dado por Dios para proclamarlo. En cuarto lugar, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre este misterio, ya que el Espíritu también se lo había revelado a los santos apóstoles y profetas de Cristo de una manera que supera la revelación del plan de Dios a las generaciones anteriores. Y el término que se utiliza aquí de profetas se está refiriendo probablemente a quienes poseían y ejercían el don de profecía entre los hogares, iglesias, cristianos primitivos. No se está refiriendo a los profetas
Antiguo Testamento, ¿verdad? A los profetas de la Torá. No se está refiriendo nada de eso. El misterio que en otro tiempo estuvo oculto, ahora se ha convertido en lo que nosotros le podríamos llamar un secreto a voces. Y finalmente, Pablo declara, ese misterio consiste en que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y aquí miramos que Pablo es un apasionado del Evangelio y especialmente de la forma en que se expresa en la iglesia. Recuérdense que ahora él está apasionado y se está viendo la forma en que se está expresando el Evangelio, porque ahora la iglesia está compuesta de judíos y también de gentiles. Y estos dos grupos se han convertido en los bloques de construcción de la nueva comunidad de Dios, su nueva marca humana, la iglesia. Podríamos decir que ahora han pasado de ser enemigos a ser coherederos, cocuerpos, o sea, incluidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y copartícipes de la promesa del Evangelio. Qué maravillosa transformación, ¿no? La que hace Dios. Vamos entonces a pasar al día martes. El día martes podemos ver la iglesia reveladora de la sabiduría de Dios. Y vamos a ver qué dice Pablo acerca de Dios y de las acciones de Dios en Efesios del capítulo 3, del versículo 7 al versículo 13. Allí Pablo vuelve a afirmar que es un ministro por el don de la gracia de Dios. Este don, como el Evangelio mismo, no se otorga debido al valor que tenga el receptor o la persona, sino se otorga únicamente por la gracia de Dios. Y Pablo recalca este aspecto al describirse como menos que el menor de todos los santos. O sea, si yo siendo menos, eso es lo que Pablo está diciendo, si yo siendo menos, o sea, he recibido este misterio de gracia. Entonces, al ser menos, no lo está recibiendo porque él es una gran eminencia ni nada de eso, ¿verdad? Simplemente él dice, no. ¿Saben qué? Yo soy el menor. Y aún así Dios, por su gracia, me ha encomendado esta tarea. Y aquí nosotros vamos a ver cómo Pablo tiene una progresión en la comprensión de quién es él mismo. De cómo Pablo se va a percibir a medida que avanza en sus cartas en el orden que fueron escritas. Vamos a ver esa progresión interesante de Pablo, ¿verdad? De quién es, de cómo él se percibe él mismo. Porque al principio, en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 1, él va a reclamar su condición de apóstol designado divinamente. Sin embargo, más adelante, en 1 Corintios 15:9, él se presenta como el menor de los apóstoles y como indigno de ser llamado apóstol. Y luego aquí en lo que acabamos de leer en Efesios 3:8, él se considera menos que el menor de todos los santos. Finalmente llega a un punto donde él se describe, ¿verdad?, como el primero o el peor de los pecadores. Y para entender lo que Pablo está diciendo, hay una cita en el Camino de Cristo, ¿verdad?, que dice de esta manera: cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfectos nos reconoceremos a nuestros propios ojos, porque nuestra visión será más clara y nuestras imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con la naturaleza perfecta de Dios. Y es que eso es lo que sucede. Y eso, miramos la progresión de Pablo, porque entre más se acercaba a Cristo, él se le amplificaba su vida espiritual y él se miraba la perfección de Cristo y miraba su humanidad y decía, oh no, yo soy de los peores. Y eso sucede en las personas, sucede en nosotros también. Si nos acercamos a Cristo, vamos a ver la santidad de Dios, porque nuestros ojos espirituales van a ser abiertos de una manera más clara. Pablo después va a continuar en Efesios 3:10 y allí escribe
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Y aquí va a surgir la pregunta: ¿quiénes son los principados y potestades de los cielos que está mencionando Pablo aquí? ¿Y cómo se les va a anunciar, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia va a anunciar la sabiduría multiforme o multifacética de Dios? Aunque Efesios 3:10 no describe la naturaleza de sus poderes, parece que lo mejor es tomarlos como los maléficos que en Efesios sí se van a describir en Efesios 6. Porque en Efesios 6 del versículo 11 y 12, ahí se van a dar más detalles y lo vamos a ver más adelante. Entonces, si esto es así, la composición de la iglesia que unifica a judíos y gentiles que en otro tiempo estaban desunidos y estaban divididos, ahora se convierte en un anuncio resonante para estos poderes, ¿verdad? Para estos poderes que se está hablando, para estos principados y potestades de los cielos, acerca del plan de Dios para el futuro. Reunir en Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Miren qué bonito, qué maravilloso eso. Ahora, se les advierte, ¿verdad? El plan de Dios, y se les va a advertir que el plan de Dios está en marcha, o sea que ya está caminando este plan. Y que el final, o sea, la destrucción de ellos, está garantizada. Es por eso que la naturaleza misma de una iglesia unificada señala a la derrota final de estos poderes. Imaginemos por un momento si nuestras congregaciones se tomara en serio la descripción de trabajo que Pablo hace a la iglesia en Efesios 3:10. ¿Cómo cambiaría la iglesia? ¿Cómo cambiaría yo? ¿Cómo cambiarías tú? Y todos los demás hermanos que se congregan al relacionarse entre sí. Creo que es algo en lo que debíamos pensar. El día miércoles nos va a hablar de que Cristo habita en tu corazón. Cristo habita en tu corazón. Y vamos a comparar el pedido de oración anterior de Pablo de Efesios 1:16 al 19 con su súplica en favor de los creyentes en Efesios 3:14 y 19. Vamos a ver. Efesios 1:16 y 19 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su naturaleza. Esta es la primera oración que hace Pablo. Ahora vamos a ver qué semejanza hay en los pedidos de Efesios 1 que acabamos de leer, 16 al 19, y Efesios 3, 14 al 19. Vamos a leer entonces, empezando el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Detrás de las traducciones que hay aquí al español, de Efesios 3, 14 y 15, aquí se da un importante juego de palabras.
Porque cuando Pablo dice que se inclina ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y la tierra, está explorando la conexión fonética entre la palabra griega para el Padre, que es pater, y el término griego para la familia, que es patria. En Efesios, Pablo celebra la naturaleza integral del plan de Dios de salvación, que abarca todas las cosas. ¿Para cuándo? Para siempre. Y es que afirma que toda la familia de los cielos y la tierra pertenecen al Padre. Toda la familia, o sea, toda patria, aquí va a tomar su nombre. ¿De dónde? La va a tomar del Padre. Y esto es una muy buena noticia. Porque si nosotros reflexionamos en este pensamiento y el pensar que nuestra familia, a pesar de sus imperfecciones, fallas, le pertenece a Dios. Tu familia, hermano, no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas de Dios. Porque Dios ama a las familias, aunque sean familias imperfectas. Porque esas familias llevan el nombre divino y llevan la marca de su propiedad. Y ahí podemos leer en Efesios 3, 16 al 19. Pablo dice pide a Dios que conceda a los creyentes una abundante experiencia espiritual marcada por la fortaleza interior mediante la presencia del Espíritu y la intimidad de Cristo, a quien también describe morando en el interior, y una identidad espiritual estable y segura, o sea, les dice arraigados y fundados en amor. Cuando Pablo, ¿verdad?, él va a buscar ofrecer alabanza a Dios por el enlace expansivo de las bendiciones ofrecidas a los creyentes, él no incluye 3 dimensiones, sino que incluye 4 dimensiones. Dice la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Efesios 3:18. Aunque no se identifica claramente a qué se aplica estas dimensiones, aunque obviamente describen la gran magnitud de algo importante, aquí nos deja con un poquito más, como un rompecabezas, nos deja con más preguntas que respuestas. Y eso es interesante, ¿verdad?, para los que estudiamos la Escritura. Pero estas dimensiones podrían describir la sabiduría de Dios. Les voy a leer un pasaje de ahí de Job 11, 5, 9, para que vean cómo se utiliza también en este pasaje las 4 dimensiones. Versículo 5 dice: Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y que te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas conocerías? Que las riquezas conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Descubrirás los secretos de Dios, llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces están utilizando las mismas 4 dimensiones, pero también podría describir el poder inmenso de Dios. O quizás, ¿verdad?, lo mejor sería que estas 4 dimensiones den una descripción de la inmensidad del amor de Cristo. Y considerar que la frase comprender, o sea, la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, está paralela a la siguiente frase: conocer ese amor de Cristo. Y de cualquier modo que nosotros lo veamos, esto para nosotros son buenas noticias. Buenas noticias, hermanos. El día jueves nos va a llevar gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y Pablo va a concluir con una reseña de oración, con una doxología, una declaración breve, y lo va a hacer de una forma poética, de alabanza a Dios. Ahí en Efesios 3, 20, 21 y 20. Mire cómo dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria
en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Pablo ha estado registrando sus oraciones por los creyentes, pero ahora ora en forma directa y una forma poderosa, porque Pablo en esta doxología, ¿verdad?, acaba de plantear dos interrogantes que podrían surgir, porque el pasaje eleva a la iglesia en forma inapropiada, poniéndola a la par de Cristo. En la frase, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, de ahí de Efesios 3:21. Y sí que bien Pablo ahí en Efesios, ¿verdad?, está muy interesado en la iglesia. Es evidente que Cristo es el Salvador de la iglesia, ya que es Cristo quien mora en el corazón de los creyentes. Recuérdese que cuando hablamos de iglesia, cuando mencionamos la iglesia, no estamos hablando de una institución, sino estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Y en esta doxología, Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo Jesús. 2. La frase, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos, va a describir un futuro terrenal eterno para la iglesia, en que la venida de Cristo queda en suspenso. Y aquí vamos a poder ver que Efesios exhibe una sólida expectativa para el futuro. Por ejemplo, cuando vayamos a leer Efesios 4:30, ahí va a mirar hacia el día de la redención, o sea, hacia el futuro. Además, los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo en el siglo venidero, de acuerdo a Efesios 1:21. Y la doxología que Pablo debería leerse como una celebración de poder inagotable de Cristo ejercido en favor de nosotros los creyentes. Cuando miramos esto retrospectivamente, la segunda reseña de oración de Pablo, vemos que el apóstol encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre, en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo, en la colaboración de Cristo mismo y en el amor ilimitado de Cristo. Estas cosas son tan reales que se imagina a los creyentes llenos de toda plenitud de Dios y celebra estas realidades espirituales con alabanza, maravillándose nuevamente por la abundancia del poder de Dios que se ofrece a los santos. Cuando citamos la presión de los problemas, las tentaciones o las dudas, podemos recurrir a este relato optimista de las oraciones de Pablo. O sea, cuando nosotros estemos en esa misma posición, ¿verdad?, llenos de problemas, llenos de dificultades, vayamos a leer estos relatos de Pablo, estas oraciones positivas, aún rodeado de las situaciones en las que Pablo se encontraba. Porque ahora el apóstol encarcelado eleva nuestra visión a este gran propósito y la gracia de Dios, y nos recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales, somos participantes del plan supremo de Dios y que es el poder de Dios el que obra en nosotros. Para llegar a entender esto más personalmente, más íntimamente, nosotros deberíamos de practicar, componer una oración de alabanza para enaltecer a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, por todo lo que Él nos ha dado aún sin merecerlo. Saben, mis hermanos, mis amigos, que el amor de Cristo, dijo Pablo, nos constriñe, ahí en 2 Corintios 5:14. Y ese fue el principio activo de la conducta. Fue la fuerza motriz de Pablo. Y si alguna vez
flaqueaba Pablo o sentía que su ardor, ¿verdad? En la senda del deber, él miraba a la cruz y miraba al maravilloso amor de Cristo revelado en su sacrificio. Ese sacrificio inigualable. Y eso le bastaba a Pablo para ceñirse de nuevo los lomos de la mente y avanzar en la senda de la abnegación. O sea, y seguir con el propósito que Dios le había encomendado. En su trabajo por sus hermanos, Pablo depositaba mucha confianza en la exhibición del infinito amor, de la maravillosa condescendencia de Cristo con todo su poder. Mire, Dios no quiere que su pueblo sea un pueblo exclusivista, que excluya a los demás, que haga distinción de personas. Dios busca un pueblo que predique a todas las personas. Es por eso que los mensajeros delegados de Cristo debemos de proclamar el evangelio de la gracia a todas las naciones, las lenguas, a todos los pueblos. Debemos dar a conocer el hecho de que el gran abogado está dando audiencia a todo el mundo. Y ese gran abogado es Cristo Jesús. A la iglesia judía, ellos fueron llamados como representantes de Dios ante un mundo apóstata. Y a fin de cumplir esta misión, el pueblo judío debía mantener su propia existencia como nación distinta de todos los pueblos idólatras de la tierra. Los siervos de Dios no vamos a recibir honores ni reconocimientos del mundo. Esteban fue apedreado, y fue apedreado porque predicaba a Cristo y a un Cristo resucitado. Pablo fue encarcelado, azotado y apedreado y finalmente muerto porque era un fiel mensajero de Dios a los gentiles. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y estos ejemplos humanos de constancia en la fuerza del poder divino son para el mundo un testimonio de la fidelidad de Dios a sus promesas y de su constante presencia y gracia sostenedora hacia sus hijos. Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria a Dios por esa promesa. Gloria a Dios por quien la hizo. Muchas gracias, mis amigos, mis hermanos, por haberse quedado hasta el final. No se olviden, hermanos, de poder compartir, de poder distribuir, ¿verdad?, estas enseñanzas a aquellas personas, a aquellos amigos, aunque no sean, que no pertenezcan a ninguna institución religiosa, compártalas. Yo sé que el Espíritu Santo, con oración, Él va a hacer el trabajo, Él va a hacer y va a utilizar todo este material para abrir el corazón de estas personas y que lleguen a un entendimiento total, así como lo está haciendo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Nos veremos aquí, como siempre, ¿verdad?, la próxima semana, si Dios lo permite. Si Él no ha regresado, estaremos compartiendo todos juntos una nueva enseñanza. Y recuérdese que si usted dice que ama a Dios, ame a su prójimo. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.